En la introducción del tema 7, titulado Pre-entrenamiento y competición, damos comienzo a los temas de abordaje nutricional en deportes acuáticos. En concreto, en este primero, hablaremos de las estrategias nutricionales previas a la competición o al entrenamiento. En este tema están referenciadas toda la evidencia actual que existe acerca de la nutrición deportiva y su enfoque en deportes acuáticos. Es por ello que hemos dividido el siguiente tema en una breve introducción y solamente nos centramos en deportes acuáticos en el agua, ya que es aquí donde encontramos más literatura científica. Hablaremos de la natación, de las aguas abiertas, natación sincronizada, saltos y waterpolo. Veremos las diferentes recomendaciones dependiendo de las características de cada deporte. Y por último tenemos el apartado de bibliografía donde estarán referenciadas toda esta literatura científica, la más actualizada. En cuanto a objetivos, tenemos conocer las recomendaciones de ingesta de macronutrientes en los deportes acuáticos en preentrenamiento o competición y comparar y relacionar cada deporte con las recomendaciones generales de ingesta de macronutrientes, preentrenamiento y competición. Hola, bienvenido al tema 7 titulado Nutrición, preentrenamiento, competición. Soy Marta Ramírez Munera, graduada en Nutrición Humana y Dietética y máster oficial en Nutrición Deportiva por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Este tema está dentro del módulo 3, Deportes Acuáticos. Sin más dilación, vamos a dar comienzo con la explicación del tema. Partimos con la premisa de que se va a hablar de nutrición enfocada a deportes acuáticos, pero debido a que la literatura científica es la que hay hoy en día, muchas de las recomendaciones son a raíz de lo que se generaliza para el resto de deportes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre hay que mirar esto como una propuesta. A la hora de llevarlo a la práctica hace falta experiencia y mucho ensayo-error. ¿Qué nos encontramos al hablar de nutrición, pre-entrenamiento, competición en natación? Nos encontramos que en cuanto al gasto energético total del día, suelen tener una alta demanda energética estos deportistas, es decir, tienen unos altos volúmenes de entrenamiento, varias sesiones diarias. Entonces, ¿cuál es uno de los mayores riesgos con este tipo de deportistas? Que no se lleguen a consumir las calorías necesarias. Esto sobre todo hay que tener mucho cuidado en mujeres, ya que puede dar lugar a una alteración a funciones hormonales, disfunción menstrual y por supuesto mayor riesgo de lesión. Vamos a ir asumiendo que casi siempre en tema de mujeres hay que tener esto en cuenta simplemente por presión social, cultural, van a tender a tener un poco de miedo a la comida. Que sí, que también este miedo se puede dar en varones, pero en mujeres hay que tener más cuidado de lo normal. Dicho esto, vamos a hablar ya de macronutrientes. Entonces, hidratos de carbono. Diferentes estudios han visto que reduciendo la ingesta de hidratos de carbono se reduce el rendimiento y aumentando la ingesta de hidratos de carbono aumenta. Pero también hay otros estudios que nos muestran cómo comparando la ingesta de hidratos de carbono más baja con otra más alta, tampoco hubo diferencia en el rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Periodizar. Esa es la palabra clave de cualquier nutricionista deportivo, periodizar. No pararé de decirlo a lo largo del tema. Hay que ver en qué momento de la temporada se encuentra nuestro nadador. Por ejemplo, si comienza la pretemporada y por el periodo vacacional nuestro deportista ha perdido un poco la forma, pues por mucho que la intensidad del entrenamiento sea grande, pues tendremos que enfocarnos a lo mejor en bajar los hidratos de carbono y aumentar las proteínas para conseguir que baje la grasa corporal, por ejemplo. En cambio, si sé que estoy en periodo competitivo, que voy a tener varias competiciones en poco tiempo, la mayor prioridad será aumentar hidratos de carbono, conseguir una buena recuperación del glucógeno muscular para así también evitar lesiones. Por lo tanto, ¿qué nos dicen las recomendaciones? Pues que la ingesta de hidratos de carbono debe variar en función de las características del entrenamiento, situando los requerimientos en 3 a 5 gramos por kilo de peso y día durante los días que se realizan entrenamientos de baja intensidad o las enfocadas a mejorar las destrezas, de 5 a 7 gramos por kilo de peso y día durante los días que se desarrollan entrenamientos de intensidad moderada, pero con duración menor o igual a 1 hora al día, de 6 a 10 gramos por kilo de peso y día para sesiones interválicas o de alta intensidad de 1 a 3 horas día, y de 8 a 12 gramos por kilo de peso y día para sesiones de entrenamiento de muy alta intensidad de más de 4 a 5 horas al día.
os tengo que advertir de una cosa, siempre pensad que estas recomendaciones se sobreestiman. Es decir, por muchas ganas que tengamos de trabajar con deportistas de élite, rara vez, o sea, no todo el mundo tiene la oportunidad de trabajar con deportistas de élite, podemos trabajar con deportistas amateurs, profesionales, pero tenemos que entender que la mayoría de veces nos vamos a mover más por el límite inferior de las recomendaciones que por el superior. ¿Por qué tengo que advertiros esto? Porque si nos tomamos al pie de la letra estas cosas, sobre todo en chicas, nos vamos a encontrar en que va a aumentar la grasa corporal del deportista. Sin ir más lejos, pensemos cuántos son 12 gramos por kilo de peso y día de hidrato de carbono. Es una barbaridad. Mi recomendación, siempre empezar con el límite inferior de las recomendaciones e ir subiendo poco a poco y ver qué tal responde el peso. Pasamos ahora a proteínas. A nivel personal, aunque en el tema desarrollado tenéis puesto las recomendaciones que existen ahora mismo, entrenamiento de fuerza, etapa de mantenimiento, aumento de masa muscular, yo siempre me movería en rangos de 2 o 1,8, porque al contrario que pasa con los hidratos de carbono que se sobreestiman, aquí suele pasar que se subestiman las proteínas. Es decir, no hay tanta diferencia de recomendaciones de proteínas para un entrenamiento de fuerza que para uno de resistencia. Y tal y como os he puesto en el tema desarrollado, aunque las recomendaciones se muevan en 1,2 siendo el mínimo a 2 siendo el máximo, yo recomendaría ingestas de 2 gramos por kilo de peso y día, porque por mucho que pensemos que van a desplazar a los hidratos de carbono, no son tanta cantidad de proteínas. Y es una cantidad suficiente para fomentar el mantenimiento de la masa muscular, para evitar lesiones y también para el tema de la hipertrofia. Digamos que yo más bien movería las cantidades de proteínas cuando estemos hablando de cargas de hidratos de carbono, que ya hablaremos más adelante, para días específicos. Pero para lo que viene siendo el mantenimiento, yo hablaría de 1,8-2 gramos de kilo de peso y día. En cuanto a las grasas, poco más que añadir. Este macronutriente sí que, por ejemplo, podemos movernos con porcentajes. Ya sabéis que tanto las proteínas como los hidratos de carbono siempre se deben ajustar en función del peso del deportista. Y digo más, de la masa magra del deportista. Es aquí el hecho de que se sobreestiman los hidratos de carbono y se subestiman las proteínas. Yo puedo tener un deportista que me pesa 75 kilos, pero a lo mejor esos 75 kilos es que no son magros, es imposible que sean magros. Y bueno, continuando con las grasas, estamos hablando de que tiene que ser al menos un 20-25% de la ingesta energética. Es decir, por favor, las grasas no hay que bajarlas súbitamente. Son necesarias a nivel estructural, a nivel del hormonal y que tiene que haber siempre un mínimo. Sobre todo, si no, en mujeres y también, en hombres, puede haber problemas a nivel hormonal si las bajamos de más. Nos movemos ahora a aguas abiertas. Aquí es lo que os decía de la carga de hidratos de carbono. Una cosa es el tema de los entrenamientos normales, ¿no? Que podemos incluso hablar de las mismas recomendaciones que en natación. Si recordáis, como hablamos en el tema anterior, los deportistas de aguas abiertas suelen tener casi todo entrenamiento en piscina y ya luego algún entrenamiento en aguas abiertas. Entonces, si hablamos de precompetición, primero hay que ver cuánto se van a dar, 5, 10 o 25 kilómetros. Si es 5 kilómetros con recomendaciones de comida pre-ejercicio de 1 a 4 gramos por kilo de peso, 1 a 4 horas antes, sobra. Si ya hablamos de 10 kilómetros o 25, sí que ya estaríamos hablando de una carga de hidratos de carbono de 10 a 12 gramos por kilo de peso y día unas 36-48 horas antes. Importante, esto se sobreestima. Primero hay que hacer ensayo-error con nuestro nadador. ¿Por qué? Porque esto siempre se tira a lo alto, siempre. Este es el caso que yo os decía de que pues aquí, si tenemos que llegar a esas cantidades de hidratos de carbono, tendremos que subirlas en detrimento de, por ejemplo, de las proteínas. No me interesan ahí las proteínas. Sin olvidar un pequeño detalle, cuanto más larga sea la carrera, también haremos uso de los lugares de avituallamiento que se encontrarán en la carrera, ¿vale? Tampoco hay que agobiarse diciendo, es que no va a poder tomar nada mi deportista. No, va a poder consumir per competición. Si hablamos de natación sincronizada, la verdad que actualmente existen muy pocos datos acerca de cuáles son los requerimientos energéticos de las nadadoras sincronizadas. Por lo tanto, por deducción, unas recomendaciones de 5 a 7 gramos por kilo de peso y día de hidratos, de 1,2 a 1,7 de proteínas, aunque ya os digo, si nos movemos de 1,7 a 2, mejor que mejor. Esto que os digo de los 2 gramos por kilo de peso y día es a nivel personal, ¿vale? A nivel
didáctico a nivel de literatura científica, lo que os pone en el texto. Ojo, cuidado con el tema de las nadadoras sincronizadas, el tema de la grasa. Les suelen tener un poquillo de fobia a la grasa, así que hay que intentar que consuman las recomendaciones. También, a ver, en general cualquier deporte que sea algo estético va a existir este miedo, así que siempre hay que intentar con educación nutricional el que tengan una buena relación con la comida. Si hablamos de saltos, lo mismo un poquito que antes. Sí que hemos visto de que hay estudios que muestran como 3.500 kilocalorías, 2.600 de tema de necesidades energéticas. Es decir, aunque sea el salto en sí sea solamente saltar al agua, luego el entrenamiento es bastante demandante. Por lo tanto, las recomendaciones de hidratos y de proteínas se mueven igual que el resto de los deportes acuáticos. En waterpolo, lo más importante, volvemos a tener de referencia las recomendaciones de hidratos y proteínas que hemos dicho anteriormente, y a esto hay que añadirle unos matices, y es que el equipo waterpolo no solamente son los que juegan el partido, también tenemos jugadores en el banquillo, por lo tanto, cuando tengamos que establecer los patrones dietéticos del equipo, tenemos que ir viendo un poco si quién va a jugar y quién no. ¿Por qué? Porque si le estamos dando las mismas ingestas al que juega todo el partido, al que se queda en el banquillo, posiblemente consigamos un exceso de grasa en el que no juega. Tenemos que también ver el porcentaje de grasa de cada jugador, ¿de acuerdo? Como en cualquier deporte de equipo, suele haber variación como hemos visto en el anterior tema, de la composición corporal dependiendo de la posición del jugador. Pero siempre hay que encontrar que ese porcentaje de grasa no sea al final un lastre en el rendimiento. Por último, recordemos de que el entrenamiento de fuerza en este tipo de jugadores y jugadoras es bastante beneficioso. Por lo tanto, hay que ver si estamos en un objetivo de ganancia de masa muscular o pérdida de grasa, sobre todo para movernos en los rangos superiores o inferiores de las recomendaciones de hidrato de carbono y de proteínas. Vamos a hablar ahora relacionado con el preentrenamiento competición, de las bebidas hipotónicas. Me parecía bastante interesante compartir con los alumnos pues la utilidad de una bebida hipotónica y también pues daros una serie de recetas que en este caso corren a cargo de Aitor Biribay de Glue for Science. Y bien, ¿qué nos encontramos? Pues a ver, el sentido de una bebida hipotónica tiene más sentido en el preentrenamiento competición. Antes del ejercicio de resistencia, también antes de un entrenamiento de alta intensidad, para optimizar la hidratación y retrasar también la deshidratación durante el ejercicio, siempre y cuando la persona esté hiper o en buena hidratación. Pero al final el sentido que tiene esto es antes del ejercicio. ¿Qué debe tener pues una bebida hipotónica? Una osmolalidad menor a la de la sangre, y esto pues facilita un mayor paso de fluido a la célula por osmosis. En cuanto a hidratos de carbono, un 4 a 6%, es decir, unos 20-30 gramos de hidrato de carbono por 500 mililitros, y de sodio unos 0,5-0,7 gramos de sodio por litro. Y aquí tenemos una serie de, aunque las podemos encontrar de formulación comercial, pues, ¿cómo hacerlo en casa? Pues 400 mililitros de agua más 100 mililitros de zumo de naranja, 10 gramos de maltodextrina, 10 gramos de palatinosa y una pizca de sal. Si, por ejemplo, no tenemos ni maltodextrina ni palatinosa, tenemos una segunda opción que sería, repetimos, 400 mililitros de agua más 100 mililitros de zumo de limón, 15 gramos de azúcar normal de mesa, un chorrito de miel o sirope de agave y una pizca de sal común. Por último, para finalizar con el tema, vamos a hablar de los puntos más importantes. Respecto a este tema de pre-entrenamiento-competición, simplemente repasar los valores que existen actualmente de las recomendaciones de hidratos de carbono, proteínas y grasas. No os voy a volver a leer las tablas, las tenéis en el PowerPoint. Simplemente volver a recordar lo más importante, que es periodización, es decir, tenemos que saber en qué momento de la temporada nos encontramos, cuál es el objetivo. Por ejemplo, vale que a lo mejor mi deportista esté haciendo grandes entrenamientos, pero a lo mejor necesito pérdida de grasa. Pues tenemos que ajustar o movernos a lo mejor en rangos más bajos de hidrato de carbono. Darnos cuenta también de las proteínas, ver si, por ejemplo, sabemos que en waterpolo, el entrenamiento de fuerza, también en determinadas posiciones,
es bastante importante, pues hay que ajustar las proteínas en base a eso. La grasa, nunca olvidarla ni bajarla demasiado. Tener cuidado cuando los deportes se traten de deportes más estéticos como saltos y natación sincronizada, que educar a los deportistas para que no les tengan fobia a ningún macronutriente. Y ya si hablamos de justamente preentrenamiento o competición en aguas abiertas o de más larga duración, aquí importante, si tenemos que mover el resto de macronutrientes para conseguir la carga de hidrato de carbono, se mueven, ya que es por un periodo corto de tiempo. Vuelvo a repetir, recordar siempre que estas cosas están sobreestimadas. Siempre vamos a tender a movernos a la baja y ensayo-error.